La primera, antes de pasar a lo que acabamos de ver, hablamos sobre alquimia. Y cuando hablamos sobre la alquimia, tenemos que saber algo que es importante. Y es que mm, los saberes antiguos, nosotros los conocemos hoy en día también muy sesgados eh, por los cambios y por las transformaciones que se han dado a través de la misma Iglesia Católica. Pero hay dos saberes que fueron muy importantes, que llegaron muy de la mano, pero muy de la mano del Islam, específicamente al-Ándalus, y que fueron decisivos en la historia de Europa, óigame bien, hasta el siglo XVII, y son la astrología y la alquimia. La astrología fue un saber muy importante ya en el Egipto antiguo, ya en Persia, ¿sí? Pasó a todo el Medio Oriente y muchas de las figuras más respetadas de la historia no movían un dedo sin un astrólogo al lado que les dijera que si había una buena, sí, si estaban bien prefigurados o configurados, si los astros estaban alineados o no. Y estoy hablando de papas. No se consideraba un saber prohibitivo y no se consideraba porque no lo veían, no, aquí hago una claridad, no lo veían como parte del tarotismo, eso no. La astrología la veían como la capacidad de los astros como sustancias físicas o celestiales para, para influir en la vida de las personas. Después, la iglesia lo condenó también. Y en cuanto a la alquimia tiene una orientación y un origen bellísimo porque la idea del alquimista es restituir la esencia del ser humano a su condición original, tal como fue creado por Dios. Los alquimistas tienen una historia muy interesante a lo largo de toda la historia. Tienen muchos procesos. Gran cantidad de los monumentos que nosotros vemos tienen origen alquímico. Entre ellos los rosetones de la Virgen. Todos. O sea, hay una cantidad de cosas. Y los árabes trajeron ese saber. Y los árabes fueron mucho más allá en manejar ese conocimiento en relación con lo que será la química. Especialmente fueron grandes perfumeros y cosmetólogos. Y entre las cosas que trabajaron profundamente estuvo toda la elaboración de elixires y remedios para curar todo tipo de enfermedades. Entonces, una de las cosas que se desarrolló en el Al-Ándalus fue eso. También como toda una parte que yo no manejo tanto, desafortunadamente, que es toda la parte de la gastronomía. De pronto por ahí les preparo algo. Toda la parte de lo que fue la conservación de los frutos, todo lo que son frutos secos, todos estos almizcles, todas estas cosas, pues son de allá, del Al-Ándalus. Entonces, Europa olió también mucho mejor gracias a los andaluces, a toda la parte del Ándalus. Cuatro nombres máximos en el saber andalusí: Ibn Mazarra, Ibn Tulafay, Averroes y Maimónides. Nosotros, sobre todo, Averroes y Maimónides, matemáticos, generalmente matemáticos, astrónomos, no, filósofo. Lo que pasa es que el saber en esta época es muy al estilo humanista, es un saber integrado.
No se puede pensar que hay un sabio que sea verdaderamente un sabio y esté solamente interesado por una rama del conocimiento. ¿Sí? Bueno, empezamos los reinos taifas. Yo les venía contando desde temprano que desde los mismos orígenes del Al-Ándalus, el Al-Ándalus viene con una condición sismática. Y esa condición sismática la hemos nombrado en varias oportunidades y tiene que ver con el hecho de el carácter de la conquista. Una conquista muy rápida no se hace por la fuerza. Una conquista muy rápida, y eso se aplica a la conquista de los territorios americanos, se hace con este palo dando y con este negociando. Es la habilidad del que está llegando para leer rápidamente el panorama interno y saber a quién le tiene que dar y con quién puede negociar. Y realmente esto pasó en cuestión de muy poco tiempo. Hubo algunas batallas, obviamente, hubo enfrentamientos violentos, no todo el mundo estuvo de acuerdo. Para mal o para bien, terminaron balanceándose las cargas. Los absolutamente irrecuperables se quedaron en el norte-norte, en la parte de Asturias, y el resto fue cediendo unos con mejor grado o con agrado y otros muy a su pesar. Además de esto, resulta que llegaba un ejército muy heterogéneo en sus formas, con unos liderazgos árabes minoritarios y unos grandes grupos de combatientes que eran bereberes. Y los árabes a los bereberes no los veían por encima del hombro, sino con la punta del pie. O sea, ellos se sentían absolutamente civilizados, absolutamente próximos a Mahoma. Y estos, voy a decir un improperio, estos pobres negros arrastrados los traían de allá del África a que pelearan. Punto. Eso pensaban ellos. Resulta que los bereberes no estaban tan en esa condición, no se sentían tan así, eran gente que tenía una cultura distinta, pero una cultura. Esto quiere decir que desde todo el tiempo en que los llegaron los árabes a hacerse con el territorio que se llamará Al-Ándalus, hubo problemas. Y lo vimos con Abderramán III cortando cabezas, tirando cabezas con catapultas, poniendo cabezas por todos lados, haciendo crueldad sobre crueldad. Y muchos se aguantaron, como decíamos, en Córdoba, simple y llanamente porque los tenían cogidos a las malas, pero todo el tiempo en una espera latente de en qué momento puede saltar la liebre. Islámicos y no islámicos. ¿Sí? Islámicos y no islámicos. Y los gobernadores, muchos que habían sido del alma mía del califa, estaban agazapados como tigres viendo el momento oportuno para dar un golpe de mano y hacerse de manera absoluta con el poder. Este proceso se vuelve particularmente crítico con la Revolución Cordobesa en el año 1009. ¿Qué ha pasado? Almanzor ha muerto, ahora vamos a ver ese proceso. Y en Córdoba hay un montón de facciones alborotadas, los hijos de Almanzor no logran controlar la situación y Hisham II se ve depuesto. Y ese deponer al califa es un error enorme. ¿Por qué? Porque genera ilegitimidad en cualquiera que lo suceda. ¿Sí? Eh, por algo, siempre que se mataron reyes, que se mataron muchos, se trató de matarlos sin que se supiera por fuera del palacio, y calladitos y muy sinuosamente. Bien, este era el territorio, todo esto era el califato de
Toledo, al interior del califato de Toledo, están el reino de Zaragoza, el reino Tortosa, el reino de Valencia, el reino de Denia y las Baleares, que por aquí, por este ladito, se vino el hilo. Porque era chiquitico. Uno dice, ay, pero eso era chiquitico. Sí, pero está sobre el mar. Sí, o sea, está sobre el mar y era lo que daba pie para romperse. El reino de Murcia, Almería, Granada, Córdoba, Carmona, Málaga, Arcos, ¿sí? Y aquí van a estar Algeciras, Ronda, Morón, Sevilla. Y como ven ustedes, están Mertola, Algarve, Huelva, Niebla y el reino de Badajoz. Los más críticos son estos, ¿sí? Estos que están al norte, porque son la frontera con los cristianos. Bien, y después de la deposición del califa, viene lo que se conoce como la Fitna de Al-Ándalus. Y a partir de ese momento fue guerra abierta. No vuelve a haber unidad, no vuelve a haber armonía. Aquí les presento rauda y veloz, no los vamos a detener, los califas que tuvo Al-Ándalus, ¿sí? Empezamos con Abderramán en el 929. Si ustedes quieren, yo se los mando, yo les dije que les iba a hacer un resumen. Y terminamos con Hisham III en el 1027 a 1031. ¿Sí? O sea que el califato realmente fue desde el 929 y terminó en el 1027. O sea, quiere decir 929 a 1027 es un siglo, más o menos, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué caen estos califas? Bueno, lo primero es que la mayoría de los últimos califas, empezando con nuestro querido Al-Hakem, incluso se puede sospechar el propio Abderramán, eran hijos de esclavas gallegas. Quiere decir que cada vez tenían menos sangre árabe. Y en el caso de Hisham II, solo tenía el 0,09% de sangre árabe. Es decir, era lo que se puede decir. Ay, mi amor, esas pruebas me parece una muy buena pregunta. Esas pruebas se hacen con genealogía. Este es hijo de fulana, este es hijo de mengana, este es hijo de fulanita y de menganita de potencia. Y haciendo eso se hacen los cálculos de cuánta sangre árabe debía tener. Bien, vamos a hablar entonces ahorita de lo que fue la caída de Córdoba, ¿sí? Como les digo, yo necesito dejar a Córdoba caído porque lo que viene ahora en adelante, yo soy muy clara, me voy con los reinos taifa más importantes y les para que veamos un poco de España y del Al-Ándalus y explicando el proceso. Esos son, vieron todos los reinos taifa que hay, ¿cierto? Ver eso y ver que llegó fulanito de tal que no lo conocemos y nunca nos recordaremos y llegó fue sobre menganito de tal y pelearon aquí, es muy complicado. Entonces yo voy a mostrarles después la historia de cada taifa, de las taifas más importantes. Y a través de la historia de cada taifa vamos la transversalidad de ver qué pasó en todo el proceso. ¿Listo? Bien. Habíamos dicho que Hisham II fue obligado a abdicar en el año 1009. Y este fue un actor muy reprensible, con muchísima violencia y demasiado público. Es decir, rápidamente
Por todo Córdoba se supo que el califa había sido depuesto. Cuando yo voy a poner a un califa, es distinto que cuando voy a quitar a un rey. Yo puedo quitar a un rey por el simple hecho de usar las armas, pero si voy a quitar a un califa, digo que no creía en Allah, que su poder era ilegítimo. Es que estoy quitando un líder religioso. Entonces ustedes ya se pueden imaginar el daño que esto le hace a la institución califal. Después de Hisham II, vienen la totalidad de 9 califas hasta el año 1031. Son muchos gobernantes en un tiempo sumamente corto. Estando Córdoba en ese lío de a quién ponemos, quién se monta y a qué horas atiende el resto. No hay tiempo, no hay la posibilidad. Y los últimos califas fueron los llamados Hamudíes o Banu Hamud, que eran, ¿sí? Unos señores que gobernaban en Córdoba, ¿sí? Y que provenían de una de las ramas que se había separado del califato abasi, que eran los idrisíes. ¿Ellos qué decían? Ellos decían fundamentalmente lo siguiente: nosotros tenemos más sangre real que este señor. Nosotros venimos de un linaje dinástico más afín a Mahoma, más afín al Corán que a este señor Hisham II, y por tanto lo quitamos. Muy sólidos los argumentos, pero más sólido el argumento que llevaban pendiendo de la cintura: las armas. Tenían las armas, tenían la anuencia de muchos señores que estaban cansados no de Hisham II, que era un pobre hombre, quizás buena persona, de Almanzor, y que no estaban dispuestos a permitir que los hijos de Almanzor siguieran gobernando Córdoba como lo había hecho Almanzor. Por eso decíamos que en gran medida la caída de Córdoba fue culpa de responsabilidad de Almanzor. Estos idrisíes venían de Marruecos. Se habían asentado en Al-Ándalus a finales del siglo X, ¿sí? Y habían estado todo el tiempo en las proximidades al trono califal. Y entre las cosas que llegaron a hacer fue hacer decapitar al califa omeya Sulaimán al-Musta'in. La razón: ellos no pueden dejar vivo a ninguno que pueda ser considerado un antagonista. A partir de esto, a partir de esto, ya el califato cordobés empieza a tambalearse porque pierde eh, toda la credibilidad. Voy a parar ahí porque ya me toca empezar taifas directamente. Es que los reinos taifas depende, porque hay 3 taifas, ¿no? Hay 3 momentos de taifas. Y mi amor, de la distribución, eso está muy bien. Son Badajoz, Toledo y Zaragoza. Los 3 son muy importantes. Toledo es el más famoso, pero Badajoz es muy, muy pesado, y Zaragoza también. Lo que pasa es lo siguiente: ¿de dónde vienen estos taifas? Bueno, es que estos son los del 37. Voy a poner los primeros, que son estos. Es que cambian mucho. Badajoz, Toledo y Zaragoza. Es que esos 3 son los que más van a crecer sobre los otros. A ver, ¿qué pasa? Que estas eran
divisiones político-administrativas del Califato de Córdoba. Es decir, algunos de estos reinos van a ser lo que se conoce como coras o parias, es decir, reinos cristianos que han aceptado el dominio islámico porque no han tenido más. Pero otros fueron territorios donde los islámicos, ya sean árabes, ya sean bereberes, tomaron el control territorial, se deshicieron de los grupos gobernantes e instalaron sus propios hombres o sujetos de poder a la cabeza, ¿sí? A la cabeza. Entonces, pasa en el califato como va a pasar con los reinos cristianos en ese momento, por ejemplo, Francia. Además, si tú ves la división feudal de Francia para esa época, el que tiene menos tierras es el rey, porque el poder de los califas deriva miren que Córdoba es relativamente pequeño, deriva de tener muy satisfechos a quienes le pueden competir y tenerlos comiendo de su propia mano. Las expediciones más duras que había generado Abderramán III fueron sobre Zaragoza. Y muchas de las más grandes que hace Almanzor son contra Badajoz o contra Toledo. Esta fracturación de taifas pequeños dependen y derivan muchas veces de la necesidad de compensar a los grupos bereberes con espacios para su poder. Pero lo que ocurre a la postre es que al tambalearse Córdoba, estos tres grandes van a avanzar y todos y hay momentos en que eso se llama, por eso es tan complicado, porque hay momentos en que están en guerra en todas partes de España, unos contra otros. Y llega a haber un momento tan agitado que van a llamar a los almohades, que son una dinastía bereber que ha emergido en Marruecos, para que vengan a hacer lo mismo que los visigodos habían llamado a los primeros, para que vengan a arreglar el asunto. Los almohades vienen, se quedan, les anticipo, con un grado de violencia extremo porque son fundamentalistas, y entonces tienen que llamar a los almohávides para liberarse de los almohades. Eso lo vamos a ver. Yo no voy a ver con ustedes guerra sobre guerra y guerra. Yo voy a mirar Badajoz, voy a mirar no, miren, esa se hace, mi amor, eso se hace en dos clases. Les explico. ¿Qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, vamos a ver Toledo y lo que les voy a mostrar pareció así, ta, 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 y les voy a mostrar lo que quedó en la cultura, ¿sí? Vamos a recorrer los edificios más lindos y vamos a ver las taifas más importantes, Toledo, Badajoz, con este punto importante en su historia. Pero tranquilas que ni a ustedes les interesa y a mí menos. Bueno, chao, mi corazón. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos, mi corazón. Bueno.